Salud amigos y amigas, un gusto que nos acompañen en este día domingo. Tenemos una visita muy especial porque se han logrado avances estratégicos para poder parar esta asociación ilícita, por llamarla así, que opera en toda la provincia y que ha colmado de sufrimiento, de padecer, de miedo a muchos productores pequeños, que son los que más sufren, medianos y grandes, que son los cuatreros que cometen el delito del abigeato. Doctor Sosa, gracias por estar, amigo, en este domingo. ¿Cómo le va? Gracias, Marco, por la invitación. Es un gusto tenerlo porque junto a usted, sí, tal vez no nosotros, doctor, pero sí la gente, los productores, han enviado al canal muchos sentimientos encontrados porque claro, en realidad se habían cansado de denunciar el delito, hubo gente amenazada, cuatreros que se metían en su campo armados hasta los dientes a robarle, al que tiene poco 10 vacas lo funden, al que tienen mucho le hacen un daño también irreparable, y hoy avanzamos con eso, se ha tomado una decisión política, el ministro de Seguridad ha descabezado varias comisarías y parece que se va a generar un emprendimiento político y también a través de la Policía de Corrientes sí. De control para terminar con esta historia, doctor. Bueno, convengamos lo siguiente, Sí. El delito nunca se va a terminar. Estoy hablando del delito en general, digamos. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay delitos que necesitan una mayor atención. Por ejemplo, el tema del abigeato. El abigeato no es nuevo en la historia, pero lo que pasa es que cuando eso se incrementa en demasía, como se estaba incrementando acá en Corrientes, evidentemente hay dejadez de mucha gente. Estoy hablando de la gente de la policía, estoy hablando del Poder Judicial también, que ahora te voy a comentar cómo funciona el tema del Poder Judicial, el delito de abigeato. Bueno, lo que hicimos nosotros, Marco, fue únicamente visibilizar más aún el problema a raíz justamente de lo que mucha gente estaba reclamando desde hace muchísimo tiempo. Y para eso, ¿qué tuvo que pasar? Y tuvieron que fundirse muchas personas seguramente tuvieron varios animales, lo dejaron sin nada, lo dejaron con la mitad y demás. Pero gracias a Dios se pudo lograr esto, que es un gran avance. Este gran avance significa un avance político, un avance policial, un avance judicial que de alguna forma va a reprimir el delito. Y a partir de esto, Marcos, seguramente va a minorar el delito, muchos productores van a estar tranquilos y seguramente la justicia va a trabajar mejor. Sí, doctor, el tema por ahí, cuando analizamos la cuestión, es que cuando uno va a la comisaría de un pueblo a hacer la denuncia, un policía en serio, completo, te dice, hagamos la denuncia. Claro. Y tal vez otro que ya sabe que no va a pasar nada, te dice, ¿para qué denuncia? Con una exposición ya está. Porque como nos decía Quique Pando en su momento, Kiko Pando, ya se cansó de denunciar. Y el fiscal nunca apareció, ni la jueza tampoco. Y la policía vino a las 2 semanas a pedirle a ver si había un poco de asado para comer. Eso debe cambiar. Y es, me parece a mí, la lógica que tiene el productor contra este delito, que nunca pasa nada. Por eso decía Velar, creo que el día jueves, que el abigeato no es un delito difícil de investigar, es un delito que nadie ve, y el que ve mira para otro lado. Claro. Bueno, acá en principio hay que instruir a la gente. Acá, al haber un delito, no puede haber una exposición. Yo tengo una teoría especial respecto a las exposiciones. Las exposiciones policiales son creaciones de la policía para guardar un papel en sede administrativa, o sea, en sede policial nada más. De esas exposiciones no tiene conocimiento el juez ni el fiscal. Entonces, cuando un productor es víctima de un delito, cualquiera sea, estoy hablando de abigeato o delitos en general, tiene que ir a la policía y denunciar. Si hay algún funcionario que dice, no, esto es una exposición, tiene que pedir hablar con el oficial de servicio o con el comisario y exigir que se le recepcione la denuncia. Claro. En su efecto, si es que no quieren recibir ni siquiera al comisario, hay que acudir a la fiscalía y denunciar en fiscalía el delito. Ahora, doctor, ¿cada pueblo tiene su fiscal y su juez? ¿O hay, cómo es la estructura, digamos? De acá
a Saladas, por ejemplo, que nos decía un productor, Claro. es tierra de nadie, los camiones con el ganado robado pasa y nadie ve nada, Claro. es como que están todos metidos, nos decía el productor, yo ya tengo miedo por mí, por mi familia. ¿Cuántos jueces, cuántos fiscales hay para investigar esto? Corrientes se divide en circunscripciones judiciales. Ajá. Y cada una de esas circunscripciones tiene una determinada jurisdicción, digamos. Sí. Por ejemplo, en Saladas corresponde un fiscal determinado y un juez determinado, que no es el mismo juez y fiscal de acá de Corrientes. Los fiscales del interior deben tener otra clase de metodología de investigación. Te explico por qué. Los delitos de capital no son los mismos que los delitos del interior. Claro. Cambia mucho. Acá en provincia, perdón, en capital, por ejemplo, pulula el robo. El robo callejero, Exactamente. los motochorros, Exactamente, que no es el mismo que el delito, por ejemplo, de Saladas. Claro. En Saladas aminora mucho el delito de robo callejero, Claro. y aumenta mucho el delito de abigeato. O sea, cuando vos entrás al interior, cambia el tipo penal, cambia el delito. Ahora, eso no significa que no se va a investigar, eso significa que se debe adoptar otra metodología de investigación porque el delito cambia. Claro. No es lo mismo que intervenga un fiscal que está acostumbrado a ver el abigeato con otro fiscal, Claro. no es comparable, digamos, con otro fiscal de acá de Capital, que acá en Capital no hay animales grandes, Claro. digamos, como para investigar el abigeato. A lo sumo tenemos un perro, una mascota en la casa, en una vaca. Pero no se Claro. investiga el abigeato, digamos, Claro. es lo que quiero Sí, sí, transmitir. sí, sí. O sea, los fiscales del interior, los jueces del interior están acostumbrados a ver el abigeato, es el común. No es algo el nuevo caso para capital. ellos. No. Pero además, digamos, al avanzar la tecnología también tiene que avanzar la forma de investigación de los fiscales. La forma de investigación de los fiscales, y no debo olvidarme que acá en Corrientes todavía impera nuestro Código Procesal Penal histórico. O sea, acá en Corrientes investiga el juez y el fiscal. Las dos partes. Sí, exactamente. Cuando se crea el PRIAR, que es la policía de islas que controla todo el territorio, digamos, del campo en la provincia de Corrientes, era con la intención de tener un instrumento policial para que los fiscales y los jueces del interior tengan una policía que sepa del delito, ¿no? Que sepa identificar dónde está justamente el problema del abigeato. Claro. Y usted me daba una clave el otro día, que es muy difícil investigar esto cuando ya el cuatrero le sacó el cuero al animal faenado, porque el cuero es el que realmente identifica después cómo haces con la carne, no es algo fácil, digamos. El cuero y la marca. Y la marca, o sea, si claro. se tiene completo eso, se puede detectar, digamos, qué animal fue faenado. De lo contrario, si tenemos el cuero únicamente, lo podemos identificar por el color, claro. Pero la marca es completa, digamos, la investigación. Sí. Ahora, suponte que roban un animal de un campo determinado y dejan el cuero en otro lado. Dejan el cuero en otro lado y faenan en otro lado. Pero para ese entonces, digamos que investigar los delitos de campo se tornan mucho más fáciles en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no hay tanta población como acá en Corrientes. Claro. Entonces, que transite una camioneta con carne faenada es prácticamente imposible que no sea visto en el campo. ¿Por qué? Porque aminoran los ruidos, el ruido de una camioneta se escucha a muchos kilómetros, o sea, son facetas, digamos, distintivas de cada investigación. Fíjese usted lo que nos decía un productor el otro día, antes, fulano, Cremades me decía, te robaban 10 animales al año. Y nosotros sabíamos que íbamos a perder, pero ahora son 80 en una semana. Te roban 64 vaquillas preñadas. Nadie ve nada. ¿Dónde meten 64 vaquillas? Eso nos decía, por eso la lógica, doctor, del productor es que, bueno, debe haber gente que roba por hambre 10 vacas en el año. Ponele, como dicen los chicos. Pero ahora te roban un ganado entero. Por eso estamos acá hablando de este tema, ¿no? Bueno, es muy difícil que no se vea un camión de animales. Es muy difícil. O sea, acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de complicidad. Y complicidad de muy alto nivel. Estamos hablando de complicidad de la policía en adelante.
Posiblemente la complicidad esté en la policía y no en el juzgado, claro, y no en la fiscalía, pero quienes intervienen de manera inmediata, toman contacto de manera inmediata con el delito, es la gente de la prevención policial. Claro. O sea, si es que se han descabezado determinadas cabezas de una comisaría que corresponde a la investigación, lo hicieron evidentemente con cierta razón. Claro, eso decía el ministro de Seguridad el otro día, no vamos a permitir que los delincuentes ganen la calle en la ciudad, ni tampoco en el campo, y cayeron varias comisarías del interior. Es una buena actitud, es una señal que le dan a los productores, pero también la lógica, doctor, usted que conoce los juzgados del interior, sí, ¿no? Que seguramente conoce al fiscal, al juez, a la jueza, ¿tienen estructura para investigar cuando tenés un delito como el cuatrerismo que te roba 80 animales? ¿Tienen ellos la estructura? ¿O usted cree que están un poco solos, el fiscal de Salada, la jueza de Saladas, no se han empedrado cómo será también el movimiento judicial? ¿Le falta estructura? ¿Saben que no pueden contra eso? ¿O en definitiva, como dice un productor, no quieren ni mirar? ¿Qué piensa usted? No lo quiero meter en un problema, pero ¿cuál es su lógica? Yo transmito la verdad. Ahora que a alguno no le guste, bueno, es el problema de esa persona, ¿no? Si te referías a estructura edilicia, el Poder Judicial en general, acá en Corrientes, está devastado. Imagínate vos que nosotros tenemos 6 juzgados de instrucciones que están funcionando en un edificio histórico, el viejo Hotel Buenos Aires. Devastada está la justicia, doctor. Es un término duro. Es la realidad. Nosotros acá en el noticiero en algún momento hemos mostrado, digamos, la humedad que corroe los techos del edificio de calle Buenos Aires. Perdón, del edificio del viejo Hotel Buenos Aires. Del viejo hotel. ¿Y eso qué genera? Eso genera humedad. Y nosotros hasta ahora seguimos manejándonos con formato papel. O sea, la conjunción humedad-papel evidentemente hace destrozo. Por dar un ejemplo. Claro. Y como esa te puedo mencionar muchísimas aristas. Ahora, ¿qué se necesita? Y se necesita personal, estructura edilicia correspondiente, metodologías de trabajo, que ahora, fíjate vos lo que son las cosas, nosotros siempre acá en el noticiero mencionábamos la virtualidad de los expedientes. ¿Cuántos años lo hemos mencionado? Yo que recuerde, históricamente lo hemos mencionado, ¿no? ¿Qué pasó? Tuvo que venir una pandemia para que se empiece a probar esto, cuando en realidad todo el mundo se estuvo manejando de manera virtual y nosotros acá en Corrientes recién en el año 2020, a raíz de un hecho ajeno, no la necesidad, estoy hablando de la pandemia. Claro. Y ahora, doctor, otra pregunta, yo sé que usted tiene cosas que hacer, le agradezco mucho que esté acá porque lo que está contando es un reflejo de lo que se vive en la justicia. Claro. No estamos acá para culpar a los jueces, a los fiscales, ni a los buenos policías, a toda esa gente felicitamos y el apoyo total de Canal 13, que solo transmite lo que le pasa a los productores que tienen miedo, le amenazan a la familia, le entran armados, quieren matar a los peones, es algo muy jodido, en serio le digo a la gente, muy jodido vivir en el campo, en el medio de la nada, sabiendo que 5 tipos armados te pueden entrar. Es tan fácil que si usted es un productor ganadero, póngale, vengo yo, un cuatrero, con mi cómplice, me meto, le robo el ganado, usted sabe quién soy yo, me denuncia a mí y yo voy a la misma policía a hacerle una contradenuncia. Ojo que pasa en la fuerza policial también, el buen policía que denunció a los otros 2 que cayeron con el empleado municipal, parece que va a ser denunciado por estos que fueron atrapados. ¿Es tan fácil embarrar la cancha, doctor? Son estrategias. Por ahí algún letrado, digamos, algún colega utiliza eso como estrategia. Denunciar al investigador. Claro. No muchas veces resulta, sí resulta como para embarrar la cancha. Embarran la cancha. No siempre triunfa esa forma de actuar, porque no te olvides vos que detrás de esto hay un fiscal y un juez que están viendo ambos expedientes, el de la denuncia original y el de la otra denuncia que se armó en su contra. Claro, y confunden los 2 hechos. Pero para llegar a eso, vos tenés un productor que fue asaltado, fue robado, fue de alguna forma despojado económicamente y todas las consecuencias que ello conlleva. Sí. Por eso, es muy importante aplicar hasta ahora nuestro viejo Código de Procedimiento Penal. Nuestro Código de Procedimiento Penal histórico ya tiene dentro de su articulado el embargo. ¿Por qué los jueces al procesar a un imputado no aplican el embargo?
Está escrito, pero nunca lo aplican. Porque si no, nadie paga los platos rotos. Bueno, ese es el problema. Vas a estar 10 años y perdiste. Ese y te robaron y perdiste y no te pudiste recuperar. Ese es el grave problema. Ahora, el otro grave problema que tenés es la insolvencia de los imputados, pero esa ya es otra cuestión, arista, digamos. claro. Ahora, te digo lo siguiente. Yo tengo esta teoría, digamos, como fijación ya. Los delitos de campo, yo los llamo así, tienen que ser investigados, reprimidos de otra forma y no asimilar a las investigaciones burocráticas de la ciudad, primero. Lo segundo, buen punto ese. Hay que proteger aún más al productor. Estoy hablando de la gente de campo. Y te voy a explicar por qué. Y vos lo explicabas, ¿eh? Una persona que vive en el campo está mucho más desprotegida que una persona de la ciudad. Acá, si vivimos en la ciudad, por más que vivamos alejados, tenemos un vecino en la esquina, claro, el otro a media cuadra, allá están desolados. Totalmente. Allá ataca uno a la noche y no tenés un vecino ni siquiera 20 kilómetros. Entonces, no se puede dejar a la deriva a la gente así. Con mucha razón los productores han denunciado esto y se han levantado, digamos, en voces, digo, haciéndose eco de los medios. Porque esto ha llegado al cansancio, esto ha llegado al hartazgo. Y no es únicamente el tema de los animales. Corre peligro la vida de la gente. En este momento, lo vemos todos los días en los noticieros, no solamente se roba, digamos, a mano limpia, como se solía llamar. En este momento se utilizan armas. Claro. Eso genera un aumento en el peligro de la vida de la víctima. Y más aún si está con mujer, hijos. Los productores generalmente viven en familia. Claro, viven con su familia. Y los peones ahí también. Bueno, imagínate que los amenacen a todos. Y como se adopta por metodología, se resisten al asalto y bueno, los matan. ¿Quién no va a entregar sus animales? ¿Quién no va a entregar las joyas? Entonces, hay que prestar mucha atención a la gente que vive en el campo. De lo contrario, el delito, siempre que se le deja margen, avanza. Sí, va a avanzar hacia la ciudad. Va a avanzar hacia la ciudad. Entonces, ubiquemos el foco del delito en este momento y prestémosle la debida atención y represión del delito. Muy bien, doctor, excelente su participación, le agradezco mucho porque los productores nos agradecen como si fuéramos nosotros los que vamos a cambiar la historia, no es así, solo tocamos este tema, se avanzó muchísimo en esta semana, como bien dijo usted, mi buen amigo, el delito no va a desaparecer, pero por lo menos no van a seguir robando como quieren y cuando quieren, luego la decisión política del doctor Valdés, que yo sé le dijo al ministro, no puede seguir esto así. Claro. Y el ministro tomó cartas y el jefe de la policía también, Ricardo Barbosa. Le agradezco mucho, doctor. Gracias, Marcos. Gracias, caballero, por estar acá, a todos los productores. Bueno, acá está nuestro asesor jurídico que decía muy bien, hay que hacer la denuncia, no tenga miedo, cuente con nosotros, están los teléfonos del canal en cualquier sitio en internet, estamos acá para ayudarlos. Sobre todo al pequeño, porque los grandes de alguna manera tienen voz a través de la sociedad rural, pero estamos a disposición de la gente del campo que nos mira todos los días, que está con su familia. Canal 13 es un instrumento de ustedes, no nosotros, el canal como institución. Corte, pausa y venimos.